Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Esto es ya del día 4, ¿no? Igual, seguimos nosotros en el tema de calcular las áreas y volúmenes en objetos o estructuras de nuestro entorno. Seguimos con el mismo problema. Acá se establece la situación 1, ¿no? Entonces acá dice, a Daniel y su hermano Luis se les ocurrió la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo de realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. ¿No? Imagínense pues acampar en la selva, ¿no? Al lado de un río. Bueno, en fin, tenemos esta carpa, tienen ustedes la altura, que es este de acá, donde está este cuadradito rojo, hacia arriba, ¿no? Perpendicular hasta uno de los lados, justo al medio de uno de los lados, ¿no? ¿Por qué se dice perpendicular? Recuerdan ustedes lo que vimos el año pasado, es perpendicular porque forman un ángulo recto, ¿no? Entre los dos forman un ángulo recto. Bien, este es el apotema de la base, ¿no? Es el apotema de la base, el cierre de contacto que en realidad es el apotema de la pirámide. Este es el apotema de la base. O sea, de aquí, digamos en donde descansa la altura, aquí en el punto centro, de aquí hasta un lado, es el apotema de la base. Y desde este vértice, desde donde empieza, digamos, la altura, hasta donde descansa, en uno de los lados, al medio, ese es el apotema de la pirámide. Vamos a seguir. Entonces acá nos están pidiendo, dice, ¿cuál es el área lateral y el área de la base de la carpa construida por Daniel y Luis? Recuerden ustedes que el área lateral es la suma de todo esto que está acá. Este lado, más este lado, más este lado, más este lado, más el lado del otro lado, más este lado, todo esto sumado es el área lateral. ¿Y cuál es la base? Es donde descansa esta pirámide que tiene la forma de un hexágono. Todo esto que ustedes ven acá, todo esto, esta planchita donde descansa la carpa, ¿no? Eso es, ¿cómo se llama? El área de la base, ¿no? Y el resto, todo esto es el área lateral. Sigamos, entonces acá nos pide enumerar o escribir todas las partes de esta pirámide. Esto que es el vértice de la pirámide. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama altura. Esto es la arista lateral, pero de la pirámide. Esto es la arista de la base. Esto se llama lado. Esto es lado. ¿Y esto cómo se llama? Este de aquí, desde el vértice hasta la mitad, arista de la pirámide. El arista de la pirámide. Esto es diferente que este de acá porque este es el arista lateral. Este de aquí es el arista lateral. ¿Por qué? Porque va desde el vértice justo al otro vértice. Mientras que este es el arista de la pirámide porque va desde el vértice hasta la mitad del lado. Mientras que aquí no es la mitad, aquí es en otra puntita, aquí es en el otro vértice. ¿Por qué se llama vértice? Porque forman ángulos. Aquí forma un ángulo y aquí forma otro ángulo, ¿no? En donde se reúnen los ángulos, ese es el vértice, ¿no? Este también es un vértice. Vértice superior, vértice inferior sería, ¿verdad? Y este de acá es el arista de la pirámide, mientras que esto es el arista lateral. Entonces ya tenemos todo. Esto es la altura, esto es el apotema, ¿no? De la base, ¿no? Y esto vendría a ser el apotema de la pirámide, correcto. Entonces aquí van ustedes a resolver. Se imaginan si esto ustedes le quitaran la base y esto fuera como una hoja de papel, al extenderlo nos daría esta forma. ¿Cuántos lados tiene que tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y esto es la base. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué forma tiene la base? Un hexágono, ¿no? Entonces, la suma de este triángulo más este, más este, más este, más este, más este, me va a dar igual al área lateral. ¿Cómo vamos a hacer para calcular cada uno de estos lados? Usando Pitágoras. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Van a seguir resolviendo. ¿Qué más que van a tener que hacer acá? A ver, ¿qué nombres tiene aquí? A esto se le llama vértice. Ustedes ya saben lo que es el arista lateral. A esto se llama el apotema de la pirámide, como ustedes lo han visto, ¿no? De este, donde descansa, digamos acá a la altura, hasta uno de los lados, se llama el apotema de la base. Esto es arista de la base A, o también se podría llamar lado, ¿no? Lado de la base de la pirámide, ¿no? Este tiene un tamaño, 1.5 metros, desde, ¿no? uno de los lados hasta el vértice.
vértice, digamos, de la pirámide. Ustedes tienen que seguir resolviendo, ya conocen cuáles son las alturas, lo único nada más que van a aplicar las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula del triángulo? ¿No? Y eso lo multiplican por 6 y tienen el área lateral. ¿No? Igualito acá, ¿cuál es la fórmula del hexágono? Eso se queda de tarea para ustedes. Resuelven de acuerdo al área del hexágono. Si no, vamos a buscar en el internet a ver a qué es igual el área del hexágono. Área del hexágono. El área del hexágono, dice regular, es igual al perímetro por la apotema partido por 2. ¿No? O sea que es igual al perímetro, o sea, la suma de todos estos lados, por el valor del apotema de aquí hasta acá, uno de los lados, ¿no? Sobre 2. Esa es la fórmula para poder encontrarlo. Entonces, ya lo saben, ¿no? ¿Qué más? Vamos a seguir resolviendo. Ahí está, ¿ve? Uno de los lados es igual al apotema al cuadrado más la mitad, todo esto al cuadrado. Este es según Pitágoras para poder resolverlo, ¿no? Se está aplicando, mezclando prácticamente digamos, Pitágoras con la fórmula del área del hexágono, ¿no? Para hacerlo mucho más fácil. Siguen resolviendo, verifiquen ustedes cuál es la fórmula, ¿no? Sin fórmula, ¿qué es lo que tienen que hacer? Encontrar, como les dije, el valor de uno de estos, ¿no? Son 6 partes y luego lo multiplicamos por 6, ¿no? El valor de un triángulo lo multiplicamos por 6, que es lo mismo que tratar de encontrar todo a la misma vez, ¿no? El área lateral, ahí está resuelto, seguimos resolviendo. El perímetro de la base, que es esto, más esto, más esto, o sea, son 6 lados, el perímetro de la base, ¿no? Reemplazan ustedes estos valores en la fórmula y les va a dar, ¿no?, que el área lateral es igual a 3.86 metros cuadrados. ¿Cuál es el área lateral? Todo esto menos la base. Luego, si van a ustedes a sumar el área lateral más el área de la base, les va a dar el área total, ¿no? Siguen resolviendo, ¿no? Calculan acá el área de la base. La base de la pirámide representa la base de la carpa que, bueno, el área aproximada es 2.11 metros cuadrados. Si yo sumo esta área más esta área lateral, me va a dar, ¿no?, el área total, ¿no? Seguimos resolviendo, ¿no? La base del apotema, entonces el área de la base es 2.11 metros cuadrados, ¿no? Ahora, ¿cuál es el volumen? El volumen pertenece a otra fórmula, ¿no? ¿Qué cosa es el volumen? El volumen es igual, en este caso, 2.11 metros cuadrados, o sea, es el área de la base por la altura. La fórmula es el área de la base igual al área de la base por la altura. Da igual a 0,844 metros cúbicos. ¿Por qué son metros cúbicos? Porque estamos midiendo 3 cosas. Estamos midiendo un área, o sea, A por A, que nos da A cuadrado, por otra A, ¿no?, sería A cubo. Por eso es que las medidas de los volúmenes es cubo, porque son 3 medidas. Cuando son medidas dobles, digamos, largo por ancho, se dice que son cuadrados, pero si no, bueno, si tengo una sola medida, digamos, quiero medir el largo de una mesa, ¿no?, esa medida ya sencillamente es longitudinal. Ahí se expresa tal como se mide, en metros, por ejemplo, ¿no? El largo de una regla es 20 centímetros, ya está, no puedo decir 20 centímetros cuadrados, porque aquí estoy midiendo solamente una determinada longitud. Pero si yo quisiera calcular el área, digamos, de toda la regla, ahí sí, yo digo 20 por 2 centímetros, ¿no? 20 por 2, 40 centímetros cuadrados, ¿no? Bien. La situación 3 nos está pidiendo resolver, pero en este caso es irregular. Es similar a la anterior, solo que aquí tiene otra medida. También acá están sus fórmulas. Seguimos resolviendo, están simplemente para repasar. Si tienen alguna duda, jóvenes, ¿no?, me escriben para seguir resolviendo todas sus dudas. Muchas gracias.